Bueno, voy a demostrar cómo han hecho para robarme la cuenta. Resulta que me desconecto a las 5:15 de la tarde, un día normal, que había ido a la arena de clase nueva que había, y después de la arena de clase, pasado el tiempo, me desconecté. Cuestión que cuando me quiero volver a conectar a las 6 menos cuarto, creo que era para ir al Caligor o para ir a clase, no me acuerdo qué. No me deja conectar a la cuenta, me dice que mi cuenta está activa y que me habían... Y bueno, yo ahí empecé a... Hay veces que pasa que te desconectas y conectas muy rápido y parece que te queda bloqueada la cuenta, pero no es así. Después de mucho intentar, veo que realmente hay alguien conectado a mi cuenta. Entonces me dedico a... Voy al IRC y hablo con el GM... ¿Con qué GM fue? Te digo, ya mismo. Con Har. Hablo con Har y le cuento mi problema de que mi cuenta, que me habían robado la cuenta porque había alguien dentro de la cuenta. Bueno, hablo con él, me lleva a un privado. No había canal para los gemes porque estaban utilizándolo, y él me pidió que le había privado, le abrí privado, hizo las comprobaciones que tocaban para saber si yo era el dueño de la cuenta o no. Que te pide unos datos, X datos, para saber si tú eres el dueño o no. Y después de las comprobaciones, vio que yo era el dueño de la cuenta y fue a revisar la cuenta y se dio cuenta que sí, que había a otra persona dentro de la cuenta, y que como él no era, como él es GM y no super GM, no podía bloquearla, pero que pasaría a hablar con el superior para que la bloquearan, ¿no? Automáticamente después de eso me llega este email a mí. Vale. En el email me dice el domingo 4 del 9 a las 5:43 pm, o sea, a las 17:43 pm, que mi cuenta había sido bloqueada por el Super GM Blasfeme, ¿no? Entonces yo 5:43 digo, bueno, ha tenido el que me robó, ha tenido media hora, 40 minutos para robarme, me puedo quedar tranquilo, ¿no? Y me apagó la PC porque yo sé que esto de los bloqueos de cuenta tardan bastante, que no es una cosa de hoy para mañana. Entonces apago la PC y me voy a pasear con mi novia, todo tranquilo. Bueno, cuando vuelvo de pasear y tal, estoy en el sofá de mi casa tumbado mirando el la televisión, y de golpe empiezo a recibir, tanto yo como mi novia empezamos a recibir WhatsApp de que había alguien en mi cuenta, de que había alguien en mi cuenta, que me estaban robando la cuenta, que me estaban robando la cuenta. Claro, yo ya estaba informado de eso, pero yo ya estaba... Yo decía, bueno, esto ya será viejo, porque mi cuenta, en teoría, con el correo que me habían mandado, mi cuenta ya estaba bloqueada. Y cuando te bloquean la cuenta, no es te bloquean la cuenta y si hay alguien conectado se puede quedar conectado. Te bloquean la cuenta y la persona que está desconectada automáticamente se desconecta. ¿Vale? Esto tiene que quedar bien claro. El Super GM desconecta a la persona, ¿vale? Lo expulsa. Entonces esa persona, como la cuenta está bloqueada, no tendría por qué estar adentro. Bueno, entonces yo no hago mucho caso del tema porque digo, bueno, será viejo, será viejo, será viejo. Bueno, siguen insistiendo y vengo al IRC. Y en el IRC, bueno, me mandan una captura, esta captura que se ve aquí por el WhatsApp. Bueno, estaban avisando por el IRC de que me estaban robando a mí, Bueno, intenta avisar a Matsen, pero nada, no sé qué. Bueno, se ve que la persona que estaba robando lo que hace es entrar él con un nick para hacerse una especie de publicidad, ¿no? Entonces yo entro al IRC y empiezo a hablar pido hablar con un GM y hablo con Snooker, que es Schooner, perdón. Me da canal y tal, y en el canal le cuento lo que pasa. Mira, le digo, me ha pasado esto, me han robado la cuenta, mi cuenta aparece como bloqueada, pero hay gente que me dice que estoy conectado y que me sí, Schooner hace las comprobaciones que toca y revisa por los datos que yo le doy mi cuenta, y él me dice en el mismo canal de los GM, me dice, no puede ser que haya alguien en tu cuenta porque tu cuenta está bloqueada. Mi novia va y se conecta, pues yo la verdad que ni caso, yo más que nada me fiaba de lo que me decían los GM. Entonces mi novia se conecta, al mismo tiempo de que yo estaba hablando con el GM Schooner, mi novia se conectaba en la otra PC, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerla a las 11:15 del server 1, ¿vale? Ahí a las 11:15 estaba ella con su personaje en mi minimundo, ¿vale? Y como aparece aquí, estoy conectado, ¿vale? No es ni mentira ni nada.
Ah, no, mira, aquí se ve en la imagen que está Madsen conectado. O sea, esto no está falseado ni nada. Vamos a pasar las imágenes para que se vea, ¿ves? Y son todas del 23 a las 23:13 del 4 del 9. ¿Vale? O sea, 4 del 9, para que veamos. 4 del 9 a las 5 de la tarde y 4 del 9 a las 11 de la noche, cómo está conectado el personaje. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, hay capturas para aburrir. Inclusive tiene una conversación, a ver si la podemos mostrar. Bueno, esto es algo que al mismo tiempo que yo estaba en el IRC, me abre una persona que no tenía el nombre era irrelevante porque no sé ni quién era ni nada, y me abre un privado y me dice: Madsen, tu ordenador no está infectado y no sé qué, no sé cuánto, no sé. Termina pidiéndole por mensaje, dice que va testeando la seguridad de los videojuegos. La verdad que es un poco curioso esto, que va testeando la seguridad de los videojuegos, porque en realidad este vídeo va dedicado a eso, a demostrar la seguridad del Nostal en este caso. La poca seguridad que desde mi punto de vista tiene el Nostal. Porque no es muy seguro el Nostal y porque no te conviene invertir dinero. Si tú vas a gastarte 100, 200, 500 euros en Nostal, que sepas que mañana lo puedes perder todo porque no es muy seguro. Bueno, las capturas son todas del mismo día, ¿no? Aquí dice 23:20, o sea, así se pasa un rato hablando con ella. Y vale, como esto es algo curioso, ¿no? Porque cuando yo reclamé las cosas por ticket, me decían que no, que tu cuenta ha sido bloqueada a tal hora y que lo que después de esa hora ya no tenía nada. Después, según me dicen, después de la hora que me bloquearon los GM, mi cuenta no tenía nada. Ya habían borrado todo y tal, ¿vale? Aquí se ve que el arco ya no lo tengo. La ropa y eso no se puede ver. El hada sí. Pero, mira, se ve como el personaje sigue tirando cosas de mi cuenta a la misma hora. Vale. Yo evidentemente estaba en una habitación al lado de mi novio y le dije: no cojas nada porque no quiero que tengas problemas tú, ¿no? Y bueno, nada, cuestión que, bueno, aquí se ve que, ¿ves? Bueno, aquí se ve que la ropa no era la mía, el arma tampoco, pero bueno, esto era en las 11, ¿no? Ya había tenido el ladrón, desde que en teoría el Super GM me había bloqueado la cuenta a las 6 de la tarde, 6 menos 20, a las 11 había tenido 6 horas, ¿vale? 6 horas para robarme, o 5 horas y algo para robarme. No es lo mismo tener 5 horas para robarme o borrar las cosas que tener 45 minutos. A mí no me vale, ¿vale? También es otra cosa curiosa, es la fama, ¿no? Fama 5.851.817, ¿vale? Yo cuando, antes de que me robaran, no tenía esa fama, ¿vale? Esa fama no la tenía, yo tenía casi 12 millones. Directamente voy a decir que tenía el doble de eso. Yo no sé por qué ni cómo, porque a Chiquitín le pasó lo mismo, no sé ni por qué ni cómo, justo te roban la mitad de la fama. Evidentemente el tío se habrá cansado de sacar cosas de arena, pero claro, coño, si el juego, los responsables del juego saben que te joden el personaje así con esa fama, primero, o que te devuelvan la fama, que no te la quieran devolver, o que impidan que puedas sacarte la mitad de la fama en un lugar, o sea, que la limiten por día. Parece que no. A Chiquitín le han robado, sí, porque si tú calculas, es la mitad de la fama la que me robaron a mí, y la que tiene Chiquitín es la mitad de la fama. Y así puedo contar gente que le han robado la mitad de la fama. Cuando el chaval se desconectó, automáticamente la cuenta sí quedó bloqueada. Yo no intenté entrar, pero en teoría quedó bloqueada. Y nada, y espero que el proceso normal, que es un reclamo de un robo, ¿no? Tenían que revisar a ver quién habían robado, porque encima este personaje con mi cuenta robó a otra persona y tal. Bueno, voy a poner un poco en teoría, no, el equipo que tenía, ¿no? Voy a ver el equipo que tenía para que vean lo que he perdido también y lo que me han devuelto, porque me han devuelto algo, pero yo voy a mostrar que. Bueno, las guantes Magmar suma 6. Tantos puros como, no, perdón, los puros son suma 5. Las botas de gigante suma 5. Las botas de gigante suma 6. Estos son resi combinada. A ver qué más hay. Vale. Los guantes Balaku suma 5. Las botas de gigante puras suma 5. Vale, las joyas todas el 93, con, como se ve, daños críticos. Los daños críticos disminuyen 33%, 32% y 34%.
Parece tontería, pero es bastante difícil conseguirlo, más en el anillo. Bueno, la ropa, la concha de la ropa, en realidad la ropa es legendaria más 9, el arco era legendario más 9, y la concha de la ropa, que es, desde mi punto de vista, era bastante alta las opciones que tiene y bastante difícil conseguirlo, ¿no? Disminuye la probabilidad de recibir un efecto maligno, todos los valores de defensa 30% bastante alto, bueno, esquivar, y tiene poco esquivar, pero a mí me venía bien, me gustaba esta concha. Vale, y aquí está el arco del legendario del 95 más 9, una concha con pocas opciones normales pero buenas en PvP, por ejemplo 16 de daño en S, más 10 de relativo son 26, 25 bajadas de defensa, toda la resistencia 14, resistencia a fuego 10 y la resistencia de tenebra 5, o sea, a mí me gustaba también. El trato que tuve sobre el caso es un poco como se manejan día a día, ¿no? Se manejan como echándote la culpa un poco de que tú eres el responsable y tal y cual.